Bendito el nombre del Señor. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 4. Verso 15. Evangelio de Juan, capítulo 4 y verso 15. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Le dice la mujer: Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Dame esa agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. La vida en círculo. Así es el título de este mensaje. Y vamos a estar atentos porque, hermanos, hay bendición del Señor en su palabra. La palabra del Señor va con propósito, se envía con propósito a cada uno de nosotros y debemos sacarle el mayor provecho a la palabra del Señor. Pues muchas cosas, hermanos, el Señor ha hecho en círculo y funcionan. Dice la Escritura que el Señor se sentó en el círculo de la tierra a través del profeta Isaías. Y vemos muchas cosas circulares, pero, hermanos, cuando la vida en cambio se vive en círculo, no es saludable. Una vida repetitiva, se sale, se llega al mismo sitio, se repiten las cosas, todo es igual, es como vivir encerrado en un círculo. El Señor sacaba a su pueblo de Egipto y lo llevó al desierto para de allí entrarlo a la tierra de la promesa. La mejor tierra del mundo. No había un lugar más lindo. Lugar del cual se dice fluía leche y miel. El pueblo salió, entró al desierto para llegar a la tierra de la promesa, que debió ser en un transcurso de entre 7 días, 10 u 11 días. Nada más para llegar a la tierra de la promesa. No más de 11 días. Pero el pueblo tardó 40 años para llegar a la tierra de la promesa. Tuvieron que andar en círculo 40 años, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Ni siquiera se daban cuenta del círculo que estaban llevando, estaban inadvertidos de las cosas que estaban sucediendo, no se daban cuenta que, hermanos, estaban caminando en círculo. No avanzaban, no podían avanzar. No porque el Señor no quería, el Señor quería, y el propósito del Señor era llevarnos a la tierra prometida de inmediato. Pero ellos se pusieron obstáculos en el camino. Desde que salieron, hermanos, comenzaron un camino circular. Cuando tuvieron hambre, cuando tuvieron sed y cualquier otra necesidad, eso lo que hizo fue retardarles el camino y vivir en círculos, porque no supieron vivir los tiempos de hambre. Renegaron, dudaron del poder de Dios. ¿Será posible que Dios extienda una mesa en el desierto? Decían. ¿Será posible que Dios nos disponga una mesa en el desierto? ¿Será posible eso? Dudaron de la mano de Dios, del propósito de Dios,
Y cuando eso sucedía, hermanos, comenzaron a detener o a alargar el camino y a caminar en círculo por el desierto. No podían entrar al desierto de esa forma, no estaban preparados para entrar a la tierra prometida y necesitaban estar preparados. Y así caminaron, hermanos, uno y otros años más. A los 2 años de camino, estaban prácticamente frente a frente de la tierra prometida. Y el Señor envía espías a través de Moisés para que reconozcan la tierra. Solo 2 años había pasado. Y manda a 12 hombres para que reconozcan la tierra. Fueron a reconocerla. 2 de ellos trajeron muy buenas noticias según Dios, hermanos, porque ellos hablaban según Dios, veían las cosas según Dios, entendían lo que veían según Dios, hermanos, y trajeron noticias al pueblo y a Moisés según Dios. 10 de los espías, los otros, hermanos, trajeron malas noticias, vieron lo mismo, pero vieron mal. Trajeron noticias escalofriantes. Tierra que traga a sus moradores. Nosotros nos sentíamos como gusanos ante ellos. Esa tierra es terrible, dijeron. No podemos entrar a esa tierra que Dios nos ha prometido. Y hermanos, se pusieron estorbos en el caminar. Y por ello tuvieron que caminar 38 años más. Se hicieron 40 años en el desierto. Trajeron pésimas noticias. No podemos entrar. Hermanos, hablaron un escándalo cuando regresaron, aunque trajeron evidencia de la tierra, hermanos. Vinieron con unos gajos de uva, que no podía un solo hombre cargar el gajo de uva, hermanos. Trajeron evidencias de la grandeza de esa tierra, de lo fructífera de esa tierra, pero no les fue suficiente. Y todo eso fue un estorbo para que puedan entrar a la tierra prometida estando frente a frente de la tierra. Y hermanos, tuvieron que seguir caminando. Caminaron 40 años en círculo en el desierto, hermanos. Por la misericordia de Dios, allí tuvieron para comer, porque Él les dio maná. Él les dio comida en el desierto, les dio agua en el desierto, hermanos, aunque ellos también renegaron cuando no tenían agua, hermanos, se quejaban enseguida contra Dios y contra Moisés. Y esas quejas retenían el caminar del pueblo y continuaron caminando en el desierto. No supieron afrontar el problema del agua, no supieron afrontar otras necesidades. Y no se daban cuenta que sucedían milagros en ellos. El vestido no se les rompía, el vestido no se les envejecía, los zapatos no se les dañaban, la suela de las zapatillas, hermanos, más se mantenían intactas. 10 años, 20 años, los zapatos no se dañaban, la ropa no se les dañaba. Eso era un milagro. Y es que muchas veces vivimos en milagros, hermanos, y no nos damos cuenta que hay un milagro en ti o en nosotros. Está sucediendo un milagro. Amén. 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 Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios porque en mí también suceden milagros, hermanos. Hay milagros que están sucediendo en tu vida, alrededor de ti, y deberías examinarte, no sea que desdigas del milagro que Dios está haciendo en ti y tengas que caminar en círculo algún tiempo más todavía hasta que aprendamos, hasta que entendamos que algo grande el Señor está haciendo en nosotros, que Él es el poderoso. No debe detenerte la escasez, no debe detenerte la enfermedad, el infortunio eventual, no debe detenerte, porque, hermano, nuestra heredad es Dios. El Señor entró a una ciudad o a una región. Capítulo 4 del libro de Mateo. Hombres y mujeres que vivían en círculo. Es terrible vivir en círculo, hermano.
Se ve bonito un círculo. Se ve bonito, hermanos. Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, dice la Escritura que se retiró a Galilea, cuyo nombre Galilea significa círculo. La región de Galilea, de los que vivían en círculo, todo el tiempo estaban allí en el mismo lugar, estaban dando vueltas y vueltas y vueltas, como estar en un carrusel, vueltas y vueltas y vueltas. En esa vuelta del carrusel la gente grita. Oh, hermano, a veces hay accidentes en esos carruseles. La gente que vivía en Galilea era gente que vivía en círculo. No se llegaba a ninguna parte. Cuando uno ve un círculo, hermano, o la circunferencia, pensemos en el marco del círculo, que es la circunferencia, no tiene principio ni fin eso. Uno no sabe dónde mismo está el principio, dónde está el final. Vivir en ese círculo que forma la circunferencia, hermanos, es un territorio en donde, hermano, siempre estás en el mismo lugar. Dejando Jesús el lugar donde estaba, se retira a la tierra de los que viven en círculo, Galilea. Llega a Nazaret, deja Nazaret. Nazaret es otra ciudad de Galilea. Habitó en Capernaum, ciudad que está junto al mar, en los confines de Zabulón y Neftalí. Eran regiones que se repartieron a las tribus de Zabulón, Neftalí y otras tribus más que, hermano, les correspondía por allí esa región, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. Tierra del pueblo de Dios que en diversas ocasiones habían entrado a vivir los gentiles. Había una mezcla allí, hermanos. Gentiles con los del pueblo del Señor era una cosa normal. Habían llegado con sus costumbres, con sus dioses, con sus problemas, con sus enfermedades. Habían llegado a esa tierra que era una tierra de Dios, del pueblo de Dios, la tierra de Galilea. Allí estaban, todos convivían juntos, y los del pueblo del Señor, hermanos, aprendieron de todo los de los otros pueblos, los galileos. Allí, hermanos, cuando esto sucedía, el pueblo lo que recibió fue tinieblas. El pueblo comenzó a vivir en tinieblas. El pueblo asentado en tinieblas, dice la Escritura. Este pueblo de Galilea en alguna ocasión, hermanos, era una tierra que nadie la quería. Nadie deseaba esa tierra, tierra de pescadores. Pero nadie quería esa tierra. En alguna ocasión se la entregó, hermano Salomón, al rey de Tiro, como pago a los servicios que el rey de Tiro le estaba dando al rey Salomón. En el libro primero de Reyes, capítulo 4 o 9. Allí habla, hermanos, cuando recibe el rey de Tiro como parte de la paga la tierra de Galilea. Toda la tierra de Galilea se la estaban entregando al rey de Tiro. Miren ustedes el valor que tenía ya en esos tiempos la tierra de Tiro. Y el rey dice en los versos 11 y 12, si es el capítulo 4 o el capítulo 9. ¿Cuál es el capítulo? El capítulo 4, versos 11 y 12. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me has dado? Dice el rey de Tiro. Él fue a reconocer la tierra de Galilea. Aparentemente era una tierra buena, pero se la entregaron porque era una tierra que no la querían. Ni el mismo rey quería la tierra. Y se la entregó como parte de pago al rey de Tiro. Y el rey de Tiro exclama: ¿pero qué tierra es esta? Le dice al rey de Israel: ¿qué tierra es esta que me has dado, hermano mío?
Era una tierra que no le servía para nada, despreciable. Esa tierra en círculo, allá, hermanos, esa región era una región despreciable. Y hay gente que vive en esa región, hermanos. Gentes comenzaron a vivir y seguían viviendo. Mucha gente ya estaba instalada en esa región despreciable, en esa región, hermanos, que nadie, que el rey de Tiro no quería coger, hermanos, no aceptaba. Mucha gente estaba viviendo allí, en lo despreciable, viviendo en círculo. Cuando Jesús llegó, en los tiempos de él, era la misma tierra, el nombre de la tierra permanecía, era la misma tierra de Galilea. Hermanos, se había pasado muchísimos años, centenares de años, y la tierra seguía en círculo, y sus habitantes seguían viviendo en círculo, solo que ahora estaban en tinieblas, además, hermanos. El pueblo asentado en tinieblas. ¿Qué pueblo, hermanos? Viviendo en círculos y viviendo en tinieblas. Qué complicado que es vivir en tinieblas. Es complicada la vida sin la luz. Sin la luz no se puede vivir. Nadie puede trabajar, dijo el Señor, cuando se está de noche. Nadie, no hay quien pueda trabajar, pero de día sí se puede trabajar. De noche te tropiezas, de día no te tropiezas, decía el Señor. Cuán complicada es la vida en las tinieblas, y este pueblo y mucha gente viven en tinieblas. Los galileos no se daban cuenta que vivían en tinieblas. Todo este pueblo, toda esta región, no se daban cuenta sus habitantes que estaban viviendo en tinieblas, estaban viviendo en círculo. No, iban por todas partes y estaban en el mismo lugar. Se movían y como que no se movían, hermanos. Era una vida sin futuro, era una vida aburrida, era una vida en desgracia, era una vida despreciable. La vida allá, hermanos, parecía que no, pero era una vida despreciable. Hay personas que están viviendo en círculo. Hay personas que viven una vida así aburrida, una vida que pierde el sentido, una vida repetitiva. Todo se vuelve repetitivo, no hay horizonte, no hay cosa nueva. Todo es aburrido, todo es lo mismo, y a veces nos quejamos de que todo es lo mismo. Es, hermano, quizá porque como que estamos con un pie en Galilea o en círculo todavía. Debemos salir de esa vida en círculo. Es una vida de desgracia, es una vida en donde hay ya tinieblas, y a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo en círculo. El texto que leíamos habla de una mujer samaritana, pero que estaba viviendo en círculo. Vivía de manera repetitiva, no salía de las mismas cosas. Su vida, hermanos, estaba dentro del mismo entorno. Ya tenía muchos años en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Todo era repetitivo. Lo mismo que hizo hace un año, lo volvía a hacer ahora. Lo mismo que hacía hace 10 años, lo seguía haciendo ahora. No había señales de progreso. De todo tipo de progreso no había señales en su vida. Y con los años que van cayendo encima, hermanos, se diría que las cosas van desmejorando. Porque si es lo mismo que hacía hace 10 años, pero ahora tengo 10 años más, hermano, la vida se vuelve un poco más dura, se vuelve más difícil. Así vivía aquella mujer. Su nombre no se lo conoce, solo se la reconoce como la samaritana. Era de Samaria, otro pueblo, hermano, invadido por gentiles. Cuando la gentilidad entra a la vida de los de Dios, hermanos, la vida se vuelve una vida de círculo. Cuando acariciamos la gentilidad, cuando acariciamos lo pagano, cuando acariciamos lo de afuera, la vida del hombre y de la mujer de Dios se vuelve una vida de círculo, una vida, hermanos, que pierde el sentido. Ha entrado en la vida de ese hombre o mujer de Dios cosas
de los gentiles, cosas de los pueblos, costumbres, pareceres extraños han entrado al corazón, a la vida de ese hermano, de esa hermana. Ella, por lo que se entiende del texto, era una mujer israelita, porque allí, hermanos, en Samaria ya no se sabía quiénes eran israelitas y quiénes no eran. La mayor parte no eran israelitas, eran extraños que se habían mezclado. Imagínense, los que eran del pueblo de Dios están en esa mezcla, conviviendo, hermanos, haciendo lo mismo que los demás, para no quedar mal. Porque así somos muchas veces, hermanos. No queremos quedar mal con los amigos, no queremos quedar mal con los compañeros, no queremos quedar mal con las familias de la novia, de la enamorada, no queremos quedar mal y comenzamos a participar de lo que ellos hacen en la gentilidad, hermanos. El carácter de la gentilidad va penetrando al corazón del hombre y de la mujer de Dios. Comenzamos a aceptar cosas de afuera y comenzamos una vida en círculo. Dice la Escritura en el texto que leíamos al principio, en el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana: dame agua, le dice el Señor. ¿Por qué me pides agua?, le dice ella. Yo soy una samaritana. Responde el Señor y le dice: si conocieras el don, el doreá de Dios, si conocieras la gratuidad de Dios, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? ¿Quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. No sabía quién era Jesús porque vivía en círculo. Para ella todos eran iguales. Todo, no había nada nuevo para ella todo era aburrido, no había señales de nada nuevo, porque vivía, hermanos, vivía en círculo. Señor, le dice, ni vasija tienes, y el pozo es ¿dónde? Hondo, ¿de dónde pues tú tienes agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob? Por eso intuyo que ella era del pueblo de Israel, porque nombra a Jacob como su padre. ¿Acaso eres tú mejor que nuestro padre Jacob, el cual bebió de esta agua, y sus hijos y sus ganados? Pero ella tenía una mezcla de gentilidad, tenía una mezcla. Ella, hermanos, era una mujer samaritana, y así la tenían enmarcada como una samaritana. Era una mujer que estaba al margen. Y todos los días, y escuchen ustedes lo que dice el texto, respondió Jesús y le dice: todo el que bebe esta agua volverá a tener sed. La repetición, la vida en círculo, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Tiene que repetir lo mismo. El que se mete a la droga vive otra vez y repite lo mismo, hoy y mañana, y sigue repitiendo, y pasan los años, y sigue repitiendo, y se le va destruyendo la vida. Ese es el agravante, hermanos. Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, va a vivir en círculo. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No volverá por el mismo camino, no regresará a beber de esas aguas, no retomará lo que ya dejó, no vivirá haciendo lo mismo, no retomará lo que ya vivió antes, no retomará esa vida pesada, no retomará esas cosas. Es decir, el deseo del Señor es que salga esa mujer de su vida en círculo. Se mantenía haciendo lo mismo. Todos los días iba al pozo de Jacob a beber el agua. Y era el pozo de Jacob. ¡Qué buen nombre que tenía! Pero era solamente el pozo, hermanos. Ya Jacob no estaba. Pero ahora había uno mayor que Jacob que llegó donde ella. Pero ella seguía viviendo del agua del pozo. Era, hermanos, como una idolatría. Era el mejor pozo.
Había muchos pozos en esa tierra, pero había uno que era el mejor y los más bendecidos, diríamos así, hermano, porque era como una idolatría. Era el que bebía del agua del pozo de Jacob. Ella tenía la dicha, entre comillas, de beber del agua del pozo de Jacob. Pero eso no era suficiente, hermano. El agua del pozo de Jacob era un agua de un pozo de la tierra. Jacob lo había acabado, pero no era otra cosa que un pozo de la tierra. No hay manera, hermanos, de satisfacer la sed que tiene el individuo, que tiene el hombre, con cosas de la tierra, con religión, con academia. No hay manera de llenar, hermanos, el vacío, la sed del hombre, ni con dinero, ni con nada. El que bebe de esa agua del pozo de Jacob, aunque sea del pozo de Jacob, volverá a tener sed. El que beba de cualquier pozo de la tierra, el que pretenda satisfacer su necesidad, el que consiga alegría de los pozos de la tierra, el que consiga satisfacción de cualquier pozo de la tierra, aunque sea el mejor pozo de la tierra, volverá a tener sed, es decir, volverá a una vida en círculo. Siempre será lo mismo y no saldrá del círculo. El pueblo de Israel, decía, hermanos, que vivió 40 años. Todos los que salieron de Israel de 20 años para arriba, ninguno pudo pasar esos 40 años. Todos se quedaron en el desierto, a excepción de Caleb, de Josué, hermanos. Incluso, hermanos, el mismo Moisés alcanzó a ver la tierra de la promesa y no entró. Todos, hermanos, no pudieron entrar a la tierra de la promesa porque decidieron vivir en círculo. Hasta inconscientemente, hermanos, fueron movidos a vivir en círculo y no pudieron entrar. Solo aquellos que salieron siendo niños hasta 20 años pudieron entrar a la tierra prometida. Ellos no vivieron en círculo, los otros sí, hermanos, y se quedaron allí frustrados, con una vida sin sentido. 40 años metidos en el desierto. Estaba bien, bueno, 2 años. Pero, hermanos, le añadieron 38 años más y no entendieron. Y esa forma de vida que llevaban hizo que ellos tuvieran que seguir dando vueltas en el desierto y vueltas en el desierto. A veces, como que una enfermedad no es suficiente. A veces Dios nos envía, hermanos, nos permite enfermedades. No van a pensar que no. Muchas enfermedades vienen autorizadas por el Señor para que nosotros, hermanos, nos acudamos y dejemos de vivir en círculo. Pero a veces no es suficiente. El Señor mismo nos sana de cualquier manera, pero Él nos sana. A ver si hemos aprendido algo y no hemos aprendido nada. Tenemos que, hermanos, el Señor tiene que repetir otra vez otra dosis. Y, hermanos, a ver si aprendemos y termina esa enfermedad, termina ese vehículo que envió el Señor, ese medio, y, hermanos, nos recuperamos para volver a vivir en círculo, haciendo lo mismo que venía haciendo desde hace mucho tiempo. Y no hay cambio, no hay reflexión, no hay. Y vivimos iguales, vivimos todavía como que estamos en Galilea, Galilea de los gentiles, ciudad de hombres y mujeres que viven en círculo. Esta mujer estaba viviendo así. Señor, le dice luego, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Miren ustedes, fue entendiendo la mujer. Quería beber del agua, aunque no había entendido bien, sale corriendo de allí a dar la noticia. Quizá este es el Mesías, decía ella. Qué bueno, hermano, para ella tener esa sensación de salir de la vida en círculo.
perfeccionar. Porque hasta los cristianos, como que estamos de momento teniendo una vida así en círculo, habiendo sido libres. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. Era una tierra entregada a los gentiles, una vida entregada a la gentilidad. Los que vivían allí, hermanos, abrazaban la gentilidad, no la palabra de Dios, no las cosas de Dios. Abrazaban todas las cosas que les enseñaron los gentiles y vivían como gentiles. Eran del pueblo de Dios, eran de Israel, pero vivían como gentiles, hablaban como gentiles, caminaban como gentiles, hermanos, hacían las cosas como las hacían los gentiles. Era Galilea de los gentiles. Todos los que vivían en Nazaret, en Capernaum, todos ellos, hermanos, y todos esos pueblos y ciudades que estaban por allí cercanas, eran hermanos de Galilea y vivían como vivían los gentiles. No los querían muchos de Israel, hermanos, los tenían marginados también. Eran, hermanos, cuando ellos veían a un Galileo, era como estar viendo a un gentil, y no se querían, y no los querían, los rechazaban. Los que vivían en la gentilidad, los que vivían en Galilea, hermanos, se dice que eran hombres rústicos, bastante ásperos en su hablar, en su forma de ser. Habían copiado a los gentiles, hablaban como los gentiles, tenían, hermanos, proverbios de los gentiles, estilos de vida de los gentiles. Por eso era Galilea de los gentiles. Era como una parte de la gentilidad, pero habían allí, hermanos, muchos israelitas que ya no parecían israelitas. Tenemos que tener cuidado con nuestra forma de vida. ¿Qué estamos aceptando? No aceptemos las cosas que practican los gentiles. Nuestra forma de vida debe ser distinta. Hemos sido redimidos. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y trasladados al reino del Hijo de su amor. Bendito el nombre del Señor. Te dieron una nueva ciudadanía. Te dieron una nueva ciudadanía. Ni siquiera es la ciudadanía norteamericana. Es una ciudadanía superior. Dice la Biblia que hoy somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Debemos ir aprendiendo las costumbres del reino, hermanos. Debemos aprender, hermanos, a aprender, hermanos, a hablar como hablan los del reino. Debemos, hermanos, asimilar las cosas del reino, porque ya no somos ciudadanos de acá abajo, tenemos una ciudadanía nueva. Gloria al nombre del Señor. Constamos en los registros del reino de los cielos, hermanos, como ciudadanos de allá arriba, para gloria y honra del Señor. Pueblo asentado en tinieblas. Pueblo asentado en tinieblas, y eran de Dios, hermanos. Era pueblo de Dios que estaba allí viviendo, solo que habían asimilado la gentilidad, las modas. Las chicas de Galilea, hermanos, se metían a la última moda, no les importaba, hermanos, cuán descubiertas queden. A ellas les encantaba estar en la moda y nada más. Hablaban a la última moda, hermano. Los gentiles les traían todo eso, la gentilidad, hermano. Las modas vienen de la gentilidad hasta hoy, hermano. Y el que acepta todo lo que viene de la gentilidad, comienza a vivir como Galileo. Comienza a vivir, hermanos, en círculo. Tú no. Amén. 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 Tú no. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dale otro aplauso, sí. Dale otro aplauso.
estaban, luego dice el texto, esa gente de Galilea, no solamente que vivían en tinieblas, sino que estaban asentados, solo que no se daban cuenta, estaban asentados en región de sombra y de muerte. Parecía que nada malo era, parecía bonito vivir, hermanos, combinados con los gentiles, parecía agradable, parecía simpático, pero estaban viviendo asentados en sombra o en región de sombra de muerte. El peligro en que estaban viviendo y no lo razonaban. Y dice la Biblia que luz les resplandeció, porque bueno es el Señor, hermanos. Él llegó como una luz a ese pueblo, al pueblo de Galilea, un pueblo marginado, gente marginal, y se lo habían ganado, hermanos. Ser marginales, ellos se lo habían ganado, pero luz, gran luz les llegó, una luz les amaneció, de pronto les llegó luz. Jesucristo es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Amén. Y en Él somos también nosotros. Y Él lo dijo, ustedes son la luz del mundo. Gloria al Señor. La luz le llegó, hermanos, a toda esa tierra. Y en esa tierra, hermanos, precisamente de esa tierra de Galilea, allí en esa tierra de Galilea, dice la Biblia que andando Jesús por el mar de Galilea, es decir, en la región de Galilea, vio a dos hermanos. Allí estaban dos galileos, dos que caminaban en círculo. Allí estaban dos hombres que no se habían dado cuenta que su vida era una vida en círculo. Por eso que Pedro, hermano, se lo pinta como bravo. Y parece que era bravo, hermano, solo andaba amargado Pedro, porque estaba viviendo en círculo. Esa es una reacción que se tiene. Algunos otros tienen otro tipo de reacciones, hermanos. Pero andando el Señor vio a dos hermanos, uno Simón, llamado Pedro, otro su hermano Andrés, echándolas sus gabejas, dice la Biblia, en el mar, porque eran pescadores. Eran pescadores ellos, viviendo, hermano, como unos galileos más. Eran galileos frustrados, amargados, porque vivían en círculo. Todos los días la misma cosa. No tenían cuándo salir de la pesca. Hermano, cualquiera tiene metas para salir y bueno, avanzar, pero ellos como que habían perdido la visión y toda su vida era pescador. Mi hijo será pescador y mi nieto será otro pescador. Serán lo mismo, es decir, ojalá hubiera sido de otro nivel, hermano, que yo soy médico, mi hijo será médico y mi nieto y mi bisnieto será médico, pero él era pescador, su hijo sería pescador, su nieto debería ser pescador. Lo que querían comprarse era una panga, hermano. Yo trabajo en una panga, mi hijo y mi nieto tendrán su propia panga y serán pescadores todas mis generaciones. Hermano, eso es vivir en círculo. Eso es vivir en círculo. Estaban viviendo en círculo Pedro y Andrés, su hermano, preparando sus redes, porque al otro rato tenían que volver a pescar, echarse al mar. O un infortunio, hermano, no se sabe si se va a pescar o no se va a pescar. Les dice el Señor, vengan en pos de mí y los haré ahora pescadores de hombres. Un cambio, un gran cambio, qué gran diferencia. Vengan, ahora salgan del círculo, vengan en pos de mí y los haré pescadores, pero de hombres. Dejando al instante las redes, los siguieron. Gloria al Señor. Benditos los que, hermanos, no piensan, no siguen razonando más, los que no siguen todavía disputando más con Dios, sino que dicen, sí, Señor, haré lo que tú me estás diciendo.
No voy a discutir contigo, no voy a discutir contigo, solo voy a hacer lo que tú me pides. No voy a razonar contrariamente a lo que tú me dices, voy a hacer lo que tú me dices, Señor. Y pasando de allí, vio a otros dos que vivían en círculo. Allí en Galilea estaban viviendo en círculo, hermanos. Su padre era pescador, ellos también eran pescadores. No había futuro para ellos, hermanos, y no se daban cuenta que no había futuro. No razonaban que no había futuro. El Señor nos propone y nos propuso y nos vuelve a proponer el futuro que tenemos en Cristo Jesús. Es un nuevo futuro. Y como decíamos antes, con una nueva ciudadanía. Ahora como habitantes del reino. Porque aquí en la tierra solo se vuelve a beber de la misma agua. Pero hermanos, en el reino, hermanos, el Señor nos da a beber una nueva agua. Y no vamos a estar volviendo a las aguas de la tierra. Encuentra a otros dos, y pasando de allí adelante vio a otros dos hermanos, a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que vivían en círculo, remendaban sus redes en la barca con su padre Zebedeo. Todos ellos, una nueva generación, viviendo en círculo. Y él los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno, hermanos, por ellos, que tomaron la decisión instantánea de salir del círculo. ¿Hasta cuándo sigo viviendo en el círculo? ¿Hasta cuándo vivo encerrado en un círculo? Mi vida no progresa, ni en lo natural, menos en las cosas del Señor. No progresa mi vida porque estoy viviendo en Galilea, porque estoy viviendo en círculo todos estos años. ¿Cuántos han pasado ya? Israel vivió 40 años. No vivamos 40 años tampoco nosotros, hermanos. 40 años es toda una vida. 40 años es toda una vida, hermanos. Aquí hay algunos que no llegan ni a los 30 y han vivido bastante. 40 años es toda una vida. Desperdiciarla viviendo en círculo. El Señor trae luz a tu entendimiento para que te sacudas. Te sacudas. Tu vida no debe ser una vida de rutina, de hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso es vivir en un círculo y no salir del círculo. Y estamos viendo que no hay progreso en lo natural, menos en lo espiritual. Estoy retenido en lo espiritual, retenida. No avanzo en mi vida en Cristo. Todo es un fracaso. Mi vida como mujer, como hombre, mi vida como cristiano, cristiana, es un fracaso. Porque estamos en Galilea, asimilando las cosas de los gentiles, asimilando costumbres gentiles, viviendo como un gentil, como una gentil más. Cuando tú eres hijo, hija de Dios, genéticamente te han tratado, hermanos, y espiritualmente te han tratado para que vivas de una forma diferente. Que vivas como hijo de Dios, que salgas del círculo, que salgas de Galilea, que salgas de la vida en círculo y que vivas una vida brillante en el Señor. Una vida, hermanos, que ya no tiene nada que ver con traumas, que ya no tiene nada que ver con fracasos, con luchas sí, pero ya no con fracasos, hermanos, sino en victoria continua. Ponte de pie, por favor.